Dios les bendiga, bendiciones a todos mis hermanos de Venezuela y Colombia y el mundo entero, a todos mis hermanos que me apoyen y me siguen en el podcast Dios es Calidad, donde pues damos a conocer un poco de nuestros hermanos adoradores del Señor, de la música llanera, ministros del Señor. En esta ocasión el cuarto episodio con mi hermano Alexis Di Luca, de la tierra guariqueña, ya vamos a conocer un poco de él. Para mí es una honra tenerlo acá, conocer un poco de su vida personal, de su vida ministerial y de su trayectoria como coplero. Para mí es una honra porque una vez lo vi por las redes contrapunteando cuando no era cristiano. Después una vez me tocó, cuando ya estaba en Cristo, cantar con él y yo estaba asustado. Eso lo vamos a conocer aquí en podcast Dios es Calidad. Así que, amados, llegamos a ustedes gracias a nuestro Padre Celestial y a la cobertura ministerial del Concilio AIC, Asamblea de Iglesia Cristiana, y la cobertura ministerial del Ministerio Evangelístico en Explosión Juvenil Evangélica en Marcha. Alexis Di Lucas, que Dios te bendiga y te guarde. Quiero que me digas de dónde viene Alexis Di Lucas, su familia, sus ancestros. Amén, hermano. Bueno, como usted dijo, de Guárico, Santa María de Iquilla, me fue residenciado ya en este momento de 17 años, pero nací en un campo que se llama Agua Negra, perteneciente al municipio Zaraza y que queda entre Socorro y Zaraza. Muy criollo. Muy criollo. Y circunstancialmente nací en Valle de la Paz, en el hospital Rafael Zamora Arevalo, un lunes 30 de junio de 1980. Eso. Hermano querido, ¿y esa zona por ahí es agrícola, ganadera o se especifica más en la agricultura que la ganadería o ambas? Los dos ramos, los dos rubros es agrícola y ganadera, mucha ganadería y mucha agricultura. O sea, que la gente no se muere de hambre ya. Se produce bastante. Qué bueno, qué bueno. Alexis Di Luca, ¿a qué edad empezaste el canto llanero? Mira, desde muy pequeño comencé cantando empíricamente en los caminos, en la escuela, en la laguna, en la casa, pero no tenía conocimientos musicales, ni siquiera un instrumento oía y lo hacíamos a capela en un chinchorro y nos poníamos... Como costumbre del llanero. Como costumbre. Mientras en la tarde descansábamos, mecíamos y comenzábamos a cantar trozos de canciones, aprendíamos muchas canciones y en oportunidades un hermano mío, el mayor de los varones, comenzaba a tirarme versos y entonces comenzábamos a dialogar a manera de versos, muy pequeño yo, pero jugando. Sí, pero eso pasa el campesino. sin conocimientos musicales y lo hacíamos y así nos fui enamorando pues del verso, de la improvisación. Hermano, una pregunta muy curiosa, ¿de dónde viene tu apellido, hermano? Que mucha gente en el canto llanero, oye, ¿dónde salía ese apellido? ¿Vale? Debe ser mezclado con otro país, pero es bastante llamativo porque muy poco se ve ese apellido. Alexis, ¿es Di Luca o De Luca? Bueno, siempre le digo a mis hermanos y amigos, en portuguesa, los amigos y hermanos, algunos me dicen Di Luca como los hijos de mi hermano Agustín Díaz, Jaime, John, pero, y les digo, no, es válido decirme Di Luca y De Luca también, en castellano, en nuestra lengua sería De Lucas, pero... Es una D con una tilde. Con un apóstrofe, D apóstrofe Lucas, pegado, y entonces, pero es un apellido que deriva de Italia. Mi bisabuelo era italiano puro y por eso nos quedó ese apellido, Di Luca, en italiano. Y en castellano nosotros todo el mundo decimos De Luca. De Luca. En fin, la esencia es el mismo. La esencia es el mismo. Ok, qué bueno, ahora ya salimos de duda. Ya sabemos que no me tiene raza italiana, pero criollito del estado Guárico. Ok, amado, serviste en la canta sabanera como contrapunteador. ¿Grabaste o iniciaste, me imagino que en los festivales, contrapunteando en la escuela? ¿Cómo fue ese comienzo tuyo? Cuando empezaste a descubrir, pues, a cantar pies del arpa. Bueno, cuando comencé, estaba en la escuela ETA, Creación Zaraza, allá en Zaraza estudiando, estudiaba segundo año y animado con unos amigos que quiero mucho, los hermanos Guerra, Ali Guerra, Giovanni y Henry Guerra, y comenzamos a cantar con un cuatro y nos animamos y había un programa, recuerdo en Radio Zaraza, un programa en vivo, y nos animamos y fuimos a cantar allá y con pocos conocimientos musicales, pero incluidos ya por los muchachos, los hermanos Guerra, comenzamos a cantar, a participar allí en el programa en vivo, un atardecer llanero en vivo. Y recuerdo que estaba Rafael Peraza como locutor, Roberto Fajardo, y ahí estuvimos, ¿verdad? Agradecemos en ese tiempo, ¿verdad?, que nos tendieron la mano y participábamos allí y nos fuimos enamorando del canto. Después, luego, estudiando en Valle de la Pascua, en el Instituto Tecnológico de los Llanos, me animé y un día había un programa en Radio Enlace
Juan de Mata Rengifo, y Marino González, un amigo mío, Juan de Mata también. Y entonces me animé y fui a ese escribir unas canciones, ya me preocupaba por escribir, eso lo puedo aprender. Y recuerdo que Venezuela Son del Alfa se llamaba, Venezuela Son del Alfa. Y participé, y entonces con una canción. Y escribí una canción, un 6 corrido, y lo tomé para participar en un prefestival en el Socorro, La Palma de Oro. Okay. Y entonces, cuando fui me inscribí en Recio y comencé a cantar. Cuando pegué el primer grito se me olvidó la canción y caí en la segunda parte. Ahí quedaste en blanco. Y canté la segunda parte, pero cuando cantó la segunda ya pierde la estructura la canción. Cuando voy a cantar la segunda parte para cantar la primera, lo cierto es que me bajo de allí y dije, hay una opción de la eliminatoria inscribirme como coplero. Y me puedo inscribir. Recuerdo que le pregunté a una persona que no lo conocía, y Arturito Chacín, y recuerdo que me dijo, sí, no hay problema. Y me inscribí en el renglón de contrapuntero. De coplero. Recuerdo que en el sorteo salí nada más y nada menos con Juan Herrera. Ay, Dios mío. Gran amigo mío. Muchos lo conocen, que le enviamos un saludo y apreciamos, y un hombre de mucha confianza conmigo. Y recuerdo que contrapunteamos, él no me conocía, a él lo conocía mucha gente. Ya tenía su plataforma hecha. Y ya éramos seguidores de él, lo veía mucho contrapunteando. Y entonces me tocó cantar con él. Y lo cierto es que clasificó él y clasifiqué yo también. ¿Cómo? Y fuimos al festival. Recuerdo que fue en noviembre del 2005. Y fue el primer festival que yo fui. Y yo hice tercer lugar en ese primer festival. Tu comienzo. Mi comienzo. Sí, bueno. Y después te desataste a contrapuntear. Bueno, recuerdo que estuve, gracias al Señor, que yo, aunque yo no era cristiano, sí temeroso. ¿Ya había un conocimiento de algún familiar del Evangelio? Sí, y tenía temor, leía la palabra, y recuerdo que los 4 primeros festivales que participé, en los 4 primeros hice premios. Hice cuarto lugar, tercer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar. Entre los primeros siempre estabas ahí. Estaba allí. Y entonces luego entré a la competencia más fuerte de festivales invitacionales, que ahí sí era más duro. Bueno, hasta que después, como decimos nosotros en el ambiente, decíamos, de coplero, pagué el noviciado, que aunque cantaba bueno, no hacía premio, y después comenzaron a ver pues, la capacidad que tenía, y gracias a Dios participé y me fue bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Duraste cuántos años en esa vida de coplero? No mucho tiempo, no mucho tiempo. Recuerdo que ese fue en noviembre del 2005. ¿Tú eres de la época de contemporáneo con cuáles de esos copleros de ahorita que hay? ¿Tú Mira, de qué generación eres? ¿De qué banda? Yo diría que sería de una generación, en esa generación que salí yo estaba... Cuyo Bruce estaba más viejo ya. No, ya ellos ni participaban, ellos se habían retirado ya en una clase... Eran más viejos ya. Y otro nivel. Sí, claro. Pero yo estaba en esa clase de Cristóbal Vilera, José Loreto, después de que salió nuestro amigo Gregory, o Nima Frita, como le conocen, después de ese. Y aún después de Juan Herrera ya era un copero fogueado. Digamos, en ese medio, después de Juan Herrera y antes de Leonardo Retina, que salió en esos tiempos, pues, ya después que habíamos comenzado. ¿Duraste en sí como cuántos años? Bueno, después que iniciaste, pues. desde noviembre del 2005 hasta el 11 de junio del año 2010. Fue el último festival. ¿Y cómo fue el llamado que Dios te hizo? Cuéntale al público, porque mucha gente está a la expectativa y gente que te seguía en el contrapunteo. Repitió, oye, se repitió el Exit y Luca. ¿Cómo fue ese llamado que Dios te hizo? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo aceptaste? Bueno, no solamente el llamado fue para mí, sino para mi familia. Completo. Sí, porque vivimos una tragedia donde mi hermano, que nos decían Morocho, murió en un accidente de tránsito junto con mi sobrino, y eso a la familia quedó muy dolida. Y mi hermana, con la que yo convivía en su casa, mi hermana Silvia, ella, sufriendo por la tragedia, buscó refugiarse en el Señor, gracias a Dios por eso, y yo me inquietó la Biblia, la palabra de vida, y comencé a leer, y me llamaba la atención mucho los libros de Apocalipsis, las lecturas, y eso me atesoraba en mi corazón.
y comencé a tener temor. Y yo me declaré hijo de Dios, cristiano evangélico, aunque no estaba cumpliendo los requisitos. No pero el llamado fue directamente Dios contigo, tú y él. Correcto, o sea, nadie me predicó, yo asistía acompañando a mi hermano y oía, pero en mi corazón la palabra hizo su efecto y me declaré cristiano, aunque no estaba congregándome ni estaba yo convertido porque no lo entendía. Fue un llamado especial entre yo y tú. Así fue mi papá se entregó. Él un día dijo, yo decido hoy servirte a ti, Señor. Se entregó y al tiempito empezó a ir a la iglesia, pero él mismo tomó la iniciativa. Un llamado especial. Amén. Y de hecho yo mismo me inquieté por comprar una Biblia y la cargaba. Y andaba en los festivales y cargaba mi Biblia en la maleta. Leía y hablaba. O sea que ya estabas marcado por Dios. Amén. Qué bueno, amado. Y una de las cosas peculiares que tiene el contrapunteo que he observado en el Evangelio ya ahora es que hace interrogantes. Mucha gente le tiene temor, o sea, en el Evangelio no tenemos competencia, ¿verdad? Pero mi hermano se caracteriza, me imagino que hasta cuando era cantante inconverso, coplero, de hacer preguntas, porque en esto consiste el contrapunteo, hacer preguntas, responder y cosas así. Mi hermano ahora está en Cristo, la lectura bíblica lo lleva también a formular preguntas en medio del contrapunteo. Como dijo un día, el contrapunteo ya no es un difícil invento, que el verso tiene que ser relacionado al momento. No hay manera de ponerse a pensar lo que vas a decir, si no te enredas. Explícale esa tramoya ya a la gente, lo que es el contrapunteo versátil de una manera tan espontánea como... Amén. Y sobre todo que el contrapunteo es un diálogo. No puedo perder la coherencia y lo que usted me dice y voy a responderle. Y no puedo saber qué me va a preguntar usted, o qué temática va a enrumbar. Entonces tiene que ser espontáneo. Y acuérdate que en ese tiempo cuando competíamos había algo, rondas que se llaman rondas de preguntas o carrusel, dicen también allá en Colombia, y se hacían preguntas. ¿Hoy te allá los colombianos? Sí, fui muchas veces. Y recuerdo que la primera vez que fui a San Martín de los Llanos. ¿En Meta? En Meta, Colombia. Y recuerdo que en ese entonces ese carrusel llamaba mucho la atención y se hacían preguntas de diferentes índoles. Y entonces ahora en el Evangelio, ahora haces preguntas bíblicas con 14 años y hoy específicamente 14 años y un mes de estar en el Señor, convertido al Señor, guiado por la palabra del Señor, nosotros nos gusta hablar algo que nos edifique. Exacto. Y por eso es que hablamos desde la Biblia, por eso es que cuando contrapunteamos en el Evangelio tenemos que hablar desde lo que nos edifica, la palabra del Señor, la Biblia, lo que nos va a enseñar, sí, dar fluir y que nos va a guiar. Orientar. Lo que más impacta a suyo, mi hermano, es que tomaste una decisión seria en servirle a Dios, o sea, dejaste el mundo para seguir a Cristo con seriedad. Es las cosas que muchos de nosotros, los que cantamos la música llanera, que nos gusta pues observar tu esencia, tu compostura de seriedad como coplero, como hombre de Dios, además un predicador, ministro de la palabra, porque sé que enseñas la palabra en la manera de cantar. Tus composiciones te delatan de que te gusta enseñar la palabra. Trabajas con el Concilio de la Asamblea de Dios. Concilio General de la Asamblea de Dios de Venezuela. Un pastor reverendo Cruz Manuel Padrino, allá en Santa María de Chile. ¿Conoces al pastor Cruz Correa en Valle de la Paz? Sí. Mi amigo Cruz Correa. ¿No conoces a mi hermana Adriana Rico? Muy amiga. Adriana Rico es mi hermana, trabajamos juntos en un ministerio de clamores interdenominacional que se llama EGEN, y ella es intercesora por el ministerio EGEN y también es, creo que, el primer vocal del Departamento de Intercesión de las Asambleas de Dios en Venezuela, con el pastor reverendo Elayo León en Valencia. Bueno, hermano, las Asambleas de Dios es un concilio muy bueno, muy reconocido a nivel mundial, gente de Dios, gente preparada. Por ahí me latía que venías tú de ese concilio por la forma de cantar y la palabra, todo es la Biblia. Y eso es muy bueno, hermano. La palabra es el fundamento de todas las cosas. ¿Cuántos hijos tienes, hermano? 2 hijos. Mi única esposa y 2 hijos. No dejaste hijos regos por ahí. Gracias al Señor. No, porque la mayoría de los copleros y los cantantes seculares, hermano, siempre dejan por ahí un plomazo regado. Pero gracias a Dios que Dios. Gracias al Señor que el Señor nos sostuvo y bueno, mi único matrimonio y mis 2 hijos. Qué bueno. Bendecido con mi esposo se llama Rosalinda Amatadeo. Eso. Y mis 2 hijos Esteban y Esteban. Y aquí agradezco a Dios pues por mi familia hermosa. Y siempre considero que lo más valioso que podemos tener es un hogar, una familia. Y que debemos de saber que antes de un ministerio Dios nos ha dado un hogar y somos cabeza de eso. Exactamente. Vamos a hacer una pausa musical, mis amados hermanos. Ya regresamos.
te acopladito en el tono. Usted sabe bien que yo pocas veces me emociono, pero cuando escucho un arpa y sí que me vale el tono. Adiós son mis oraciones, porque nutren mis canciones como jardín con abono. Y aunque mi padre y mi madre me dejen en abandono, a mi Dios dedicaré las alabanzas del tono. El que me hizo el llamamiento me estableció el fundamento en donde me posiciono y me dejó el mandamiento que yo por nada cuestiono, y si le doy cumplimiento al maestro no decepciono. No es solo hablar con la boca, debo hablar cuando me toca y la sé como oraciono. Si la tempestad me toca me abrigo y me condiciono, edificado en las rocas si no me desmorono. Dios dijo otra vez de Juan, arrepentidos y verán, todos mis pecados perdono, porque vengan a Jordán, su vida les direcciono, y si me siguen verán como yo los perfecciono. Conociendo a Abraham, hijo por fe de Abraham, tengo a Dios como patrono, decía que sé que soy convertido a Dios y acciono, y ese día quien clamarán los que descienden del mono. Si yo un mensaje predico, pero si no lo predico, entonces lo distorsiono, y si es que testifico, a Cristo no lo menciono, no me oyen cuando suplico, si a mi hermano no perdono. Cualquiera golpea la atmósfera y atraviesa la estratosfera, la capa de ozono, puede contaminarla con dióxido de carbono, pero no cualquiera eleva una oración hasta el trono. Hay que estar en santidad, en paz, aleluya, con Dios y con el hombre, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, aleluya. Sígame tocando el arpa que si no se desentona, tampoco me desentono. Traigo palabra de gracia, con que mi canto sazona, y si hace falta ingrediente, Dios proveerá y yo adiciono. El que viene se da cuenta que el canto es esta herramienta con la que yo me apasiono, que voy cosechando frutos, pero jamás me impresiono, porque no me hace arrogante los triunfos que colecciono. No sé que lo primordial es conocer el potencial del campo que me infecciono, por eso con el normal, por eso quiero incursiono, y en el momento ideal me detengo y me estaciono. No traigo un mensaje mixto, ni metas hablar de Cristo con el que me relaciono. Cuando el enemigo pasa todo lo direcciono, porque sé que este momento no falla cuando de todo. No soy cristiano perfecto, pero no pongo pretexto, y a cada día reflexiono. Antes de ir a la batalla, mi gente la selecciono, al lado de la santidad y el pecado la sanciono. No me intimidan de Dios, porque con una pedra lo derribo y lo destrono. Y hay muchos que se preguntan cómo es que yo soluciono, pero es porque no están viendo la tecla que yo presiono. Se ama el estilo vocal, soy fuerte este tarrayazo, de cuántos dan un tono. Yo tengo listo el terreno, en donde puse los tonos, con una cinta de unción con la que los acorono. Esto me acaba de oír, tal vez me podrá decir que lo acuso y lo encañono, y es porque con la palabra lo renovo y lo encabono, y si se deja limpiar lo entrego y lo comisiono. Sí, señor, continuamos con Podcast Dios de Calidad con mi hermano Alexis Luco, un hombre de bendición, un hombre de Dios. Queremos aclarar algo acá sobre el contrapunteo, que mi hermano va a explicar el contrapunteo en Cristo, la diferencia que hay ahora en Cristo y las preguntas que se hacen en el contrapunteo llanero en Cristo. ¿Cuál es el objetivo y la misión suya, hermano, cuando preguntas algo cantando? Amén, hermano. Sabemos nosotros que en la competencia, lo que tuvimos festivaleando era una competencia y se optaba por buscar un premio, una premiación, y allí estaba el beneficio monetario. Y la idea mía tenía que ser ganarle a usted, eliminarle por todos los medios. Y me preparaba para eso. Ahora en el Evangelio, la idea de yo preguntarle mientras contrapunteamos es enseñar al oyente. ¿Qué vamos a hablar? De la Biblia. Y voy a preguntarle, mi intención es preguntarle de lo que usted conoce para que explorar su conocimiento, como dice la palabra. Dice, dale gracias a lo que de gracia recibiste. Entonces, ese conocimiento que tienes de la palabra, que va a bendecir a ese público que va a oír, eso es lo que yo quiero explorar. Y ahí entra un suspenso también, porque vamos a ver qué le responde, y es bueno porque el público
los hermanos se gozan, se deleitan y se forma una euforia y una reacción muy buena. Amén. Que anima a uno. Y eso es el diálogo, pues, y va enseñando, y sabemos nosotros, pues, que va a ser de bendición para aquel que va a oír. No se trata de hacer una pregunta para que quede feo y no respondan, no, sí. No se trata. ¿Sabes? Cuando yo no te conocía, yo te miré, pues, contrapunteando en el nivel secular y después en Cristo, no, que la iglesia se entregó, ¿qué tal? Y yo estaba bien preocupado. Entonces, un día que dijeron que iba a un evento en Arismendi de Barinas, yo soy de Arismendi de Barinas, que ya saben, y me dijeron que iba a estar de Lucas. Cuando dijeron, no, es que tiene que haber un contrapunteo, y no habían más contrapunteadores, yo no soy tan contrapunteador, pero sí reúno un poquito. Cuando me dijeron que era con usted, yo le voy a ser sincero, yo me asusté. ¿Vieron? Estaba demasiado nervioso, mi amado querido, porque de verdad no sabía qué responderle cuando me preguntara, porque yo sé algo de la Biblia, ciertamente, pero lo que a mí me cuesta es grabarme en números. Y como a veces Dios le da esa capacidad de grabarse los versículos o los números, capítulos, versículos. Entonces, esos versículos y esos versos cuando se trata de los libros poéticos, usted los cuadra en rima y caen exactos. Y poder responderle a usted, hermano querido, de esa manera era difícil. Sin embargo, te cuenté como 4 minutos más o menos. No, y es una dificultad en el caso de contrapuntear con alguien que uno no conoce. Es entonces dificultoso, uno ya no sabe qué preguntarle en el caso dado, porque se me hace a mí, aunque de repente alguien dice que con la capacidad que uno tiene o el tiempo, pero a mí se me hace difícil contrapuntear con alguien y no entrar en una temática bíblica o en un tema específico, porque se me hace difícil, porque lo que más de uno está impreso es en esto, pero lo que uno más tiene en el corazón es eso, la palabra del Señor y lo que uno quiere dar. Entonces se hace bastante difícil no tener un rumbo definido, un diálogo para hablar de la palabra. Yo me doy cuenta que usted desarrolla más cuando se consigue alguien que sea, y es así, porque yo contrapunteo con uno que tiene menos experiencia y yo tengo tal vez un poquito más y me enredo. Pero cuando me ponen uno que sabe, yo desarrollo un poco más porque hay exigencia, tú mismo te demandas, ¿cierto? Esa es la palabra, hay una exigencia y te demanda, y eso hace que te esfuerces tus capacidades y des más, de lo que pensabas que daba. Exacto, o sea, porque sí se puede, uno puede ponerse en eso y lo puede lograr. Bueno, Amado, vamos a hacerte por acá una pregunta personal, hermano querido. ¿Tienes algún color favorito? Bueno, no, para mí todos los colores Dios los creó. Dios los creó y disfruta todo. Amén. Ok, ¿comida favorita? Sí, bueno, lo que sea. Antes mucho me gustaba el espagueti, pero la cachapa y hasta con pito comiendo cachapa, competía. Qué bueno, no, tú sabes que a mí me preguntan a ese hermano, ya ni qué es lo que usted no come, lo que no me dan, manito, lo que no me dan. ¿Qué otra cosa? ¿Algún cantante de la música cristiana, llanera, que tome como punto de referencia, que tú admires, que le tengas una admiración como compositor, como cantante? Hablaba con Darío en estos días hace poco, pues, y me comentó, pues, que había muchos que él admiraba como cantante y unos como compositores. Yo en lo personal te admiro a ti como compositor. Admiro muchos cantantes y compositores cristianos muy buenos, pero tengo 3 que admiro mucho. Lo tenemos usted, lo tengo a mi hermano David Guzmán, mi hermano Nilson Lanzosa. Las composiciones, mucha metáfora, muchas alegorías, melodías espectaculares, tonos difíciles de imitar, y de verdad que lo admiro mucho por esas composiciones. Entonces, hermano, ¿qué cantante es ese que usted? Bueno, después que llegaste a Cristo, por supuesto. Sí, ya como nos conocemos mucho, ¿verdad? Y conozco mucha gente en el Evangelio, y aún cuando no era cristiano yo oía, y le dije yo al hermano David una oportunidad, yo fui evangelizado por los videos del hermano David Herrera. De tal Paladín, sí, una tumba que va vacía. Correcto. Saludamos a David. Amén, saludos y bendiciones a nuestro hermano David Herrera. Entonces, desde ese tiempo yo venía viendo Darío Anzuati, y quién nos puede decir que ha oído el cariño, tema de nuestro hermano Darío, que Dios le bendiga mucho. Amén. Entonces yo siempre veía y seguía, pues, y entonces, pero en mi renglón también como coplero, sabes que uno se inclina mucho por esto. Claro, porque esa es la parte de porque es la parte de uno, la improvisación. Entonces, ¿quién puede decir en Venezuela que no admira o que no fue admirador de don Agustín Díaz? Entonces, y tengo mucho vínculo, pues, con nuestro hermano Agustín, que Dios le bendiga, y con sus hermanos de su casa, soy de la casa de ellos prácticamente, y el hermano Agustín dijo que dio un hijo adoptivo de Matalarga, y así que es porque comparto mucho con ellos,
que Dios bendiga a toda la gente de Matalarga, en el estado portugués, en el municipio de Guanarito. Entonces, siempre admiraba eso, nuestro hermano, y ahora en Cristo Jesús más todavía, y eso pues me llevó a esforzarme pues en eso, en la preparación de hacerlo bien para el Señor. Amén. Por último, pregunta, manito, una experiencia que te haya marcado, que te impulsó, porque tú sabes que hay experiencias dolorosas en la vida que marcan a uno, y cuando llega el recuerdo de esa experiencia, algunos se frustran y dejan de avanzar. Pero hay otros, en el caso mío, que cuando recuerdo esos momentos difíciles y no lo tomo para desistir o para arrinconarme, sino que agarro impulso, voy a mostrar que Dios es grande, que Dios está conmigo. Una experiencia que te haya marcado, que Dios sí, esta experiencia me marcó y yo seguí adelante. ¿Tienes algo que te haya marcado, que te enfoca a seguir adelante? Mira, de verdad que sí, como te decía al comienzo, aquel mes de noviembre, cuando estuve en el Socorro, en ese festival, allí conocí dos personas, Argenis Prado y ese hombre, Arturito de Chacín. Recuerdo que ellos me dijeron, esfuércese que usted va a ser un buen coplero. Yo no se lo creí al comienzo, usted va a ser uno de los mejores de Venezuela, y en ese tiempo yo oí esa palabra y me fui esforzando, pero no solamente eso, sino lo que ellos me dijeron. Y recuerdo que mi gran amigo Argenis Prado, también Juan Herrera, anduvimos, ellos me sacaron, Argenis me decía esta palabra, llave, prepárese para que vaya y chaparre esos copleros. Y ¿te van a hacer una palabra positiva? Sí, como no, y yo no, eso no se me olvida. Y me dijo, recuerdo, que me preparara para ese primer festival, y fui, y me dieron mucho ánimo, y cada vez me invitaba, hay un festival en tal sitio, vamos, y aún así me montaba en su carro y íbamos y regresábamos, y eso no se me olvida. Un día, después de yo haber crecido y que ellos me enseñaron todo esto, y le debo mucho, Prado, Juan Herrera, Aquiles Padrino, y recuerdo que un día en el Caney de Lencha, en el estado de Esparta, Margarita, en un festival internacional donde vemos muchos copleros de Colombia y Venezuela. Al final, cuando yo vengo a reaccionar del festival, era de madrugada, el último día, y cuando veo hacia alrededor, estoy rodeado de todos los copleros y tengo yo el trofeo del primer lugar, había ganado yo. Y yo recuerdo que me quité la camisa y quedé con la franela y con el trofeo en la mano, lloré, se me salieron las lágrimas y le di gracias a ellos, porque todo lo que había crecido se debía a ellos en parte en lo que es motivación y estímulo. Siempre hay una persona que te siempre recuerdo eso, pues, y no se me olvidará. Pero sin embargo también existe la envidia, hermano, en este camino, tanto en el mundo como en Cristo. Aquí lo que hay que poner la mirada es en el Señor. Ya por último, amado, para que des las palabras de despedida y envíe los saludos que quieres enviar allí a tus amistades, a tus amigos, dar unas palabras a todos los copleros que no conocen a Cristo. Usted como hombre de experiencia de aquel lado, cuando tuvo un tiempo, ahora en Cristo, un consejo para todos esos copleros, un llamado especial. Amén. Bueno, muchos amigos que, tanto yo como mis hermanos, que fuimos copleros secularmente, que seguimos pues pendientes de ellos, escribiendo, recuperando contactos, y siempre estamos pendientes porque hay una amistad, un aprecio, donde oramos por ellos, ellos piden oración, se acercan a Dios, y eso es verdad que nos llena a nosotros de gozo. Y mi consejo es que se sigan esforzando a hacerlo bien en cuanto a carrera, pero sabiendo que Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Después de todo esto, lo dijo el Señor Jesucristo, ¿de qué le vale el hombre ganar el mundo y perder su alma? Entonces, como dijo el profeta Isaías, hay que buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Y aquellos hombres que escriben, cantan para el Señor, mi consejo es que se preocupen por hacerlo bien. Recordemos que los dones son irrevocables, y ciertamente Dios nos da un don como adorador, salmista, compositor, aquel que compone. Hay que esforzarse y prepararse para hacerlo y hacerlo bien. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, amado, gracias por aceptar esta invitación a Podcast Dios es Calidad. Como Dios es Calidad, presentamos gente de calidad. Para el Rey de Reyes y Señor de Señores, amado, muchísimas gracias. Saludos a la tierra cuariqueña. Dios te bendiga y te guarde, bendiga a tus pastores, a tu familia, en el nombre del Señor. Y esto fue Podcast Dios de Calidad. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerde suscribirse a mi canal Yanni Montero, canal oficial. Activa la campanita, deje su comentario. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios me lo bendiga y recuerden que Dios es calidad.